Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 21 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. El tema de hoy se titula Volverse a Dios. ¿Qué significa y cuánto beneficia al cristiano? Escucha esta palabra. ¿Cuánto beneficia al cristiano? ¿Por qué dice la palabra al cristiano? Le voy a explicar por qué. Porque el consejo, la amonestación y el privilegio de volverse a Dios solamente es exclusivo para las ovejas. No para cabritos, no para cizañas, no para lobos vestidos de oveja. Es exclusivamente para ovejas. ¿Okay? Cuando usted escucha la alabanza, eran 100 ovejas, no dice, eran 100 cabritos, que había en el... No, eran 100 cizañas, no. Eran 100 lobitos, tampoco. Eran 100 ovejas. ¿Ok? Y las ovejas, hermanos, ese es el pueblo de Dios. El asunto pasa acá, hermanos, es que las ovejas, aunque seamos pueblo de Dios, aunque estemos en el redil del Señor, todos estamos expuestos a descarriarnos del camino de Dios. Todos, todos. El punto de este asunto es, hay tres tipos o tres formas de cómo nos descarriamos. Porque todos los que estamos aquí, todo lo que nos ven por internet, de una forma o de otra, nos hemos apartado del camino correcto. Que hay algunos, como nosotros, gracias a Dios, por gracia y misericordia, que hemos reaccionado y nos regresamos. Siempre he dicho esto, todas las noches necesitamos regresarnos a Dios. Porque todos los días cometemos pecados delante de Dios. Luego dice Isaías, hermanos, que el pecado de nosotros hace división entre Dios y nosotros. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a pecar, a tomar decisiones equivocadas, que sí la hemos hecho, nos apartamos del Señor, nos apartamos del camino. Entonces, tenemos que volvernos a Dios todos los días pedir perdón, todos los días perdonar, todos los días aprender de nuestros errores, todos los días volvernos a Dios, todos los días. Ese es el primero. El otro es aquel tipo de cristiano que está descarriado, pero no sabe que está descarriado. Que está en la iglesia, pero está fuera de la voluntad de Dios hace mucho rato. Ese sí la tiene complicadísima porque no es ni de aquí ni de allá, pero él está en la iglesia y cree que está correcto delante de Dios. Es una persona ciega espiritual, una persona sordo espiritual. Es una persona que no es dueño de su voluntad, pero en su corazón cree que es una oveja y que está en el redil del Señor. Déjeme decirle, cada uno de nosotros en el momento que tomamos decisiones, en el momento que hacemos proyectos personales y tomamos decisiones, eso va a marcar la diferencia de si estamos en los caminos de Dios o estamos fuera del camino de Dios. Las ovejas siempre oyen la voz de su pastor, Cristo Jesús, y siempre la obedece. Esa es una oveja que está en el redil. La oveja que está fuera del redil es aquella oveja que, aunque escuche la voz del pastor, no la obedece, no la sigue. Y dentro de la iglesia, tristemente, hay muchos cristianos que conocen la verdad, escuchan la verdad, saben la verdad, predican la verdad y no obedecen esa voz. Y siempre tienen el uniforme, el traje de cristiano, el vocabulario de cristiano, que Dios lo bendiga, gloria a Dios, amén, bendito sea el Señor. Y le aplicamos la Biblia a otra persona, pero no la aplicamos a nosotros mismos. Ese es un tipo de persona que está dentro de la iglesia, pero no sabe que está descarriado. Ese es gravísimo.
Porque para que Dios pueda levantarnos a nosotros, necesitamos caer. Pero si yo no reconozco en mi vida que estoy mal delante de Dios y yo digo que estoy bien porque yo estoy bien, porque voy a la iglesia, porque yo canto, porque yo predico, porque estoy bien, Dios nunca va a tratar conmigo porque yo le estoy cerrando a Dios el corazón para que Él trabaje conmigo. ¿Cuántas personas están así en las iglesias, que están los domingos en la iglesia y entre semana andan haciendo lo que ellos quieren? Y a veces se les ha dicho, va a la iglesia los domingos y yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Eso no nos hace cristianos. ¿Ok? Un cristiano es aquella persona que vive como oveja, que entiende la voz de su pastor y la obedece. Ese pastor es Cristo. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle algo muy importante, hermanos. Hablé de 4 tipos de personas. Hablé de ovejas, hablé de cabritos, hablé de cizañas y hablé de lobos. Déjeme decir algo muy importante. Nadie en la iglesia tiene la autorización para clasificar a las personas en cualquiera de esas situaciones. Solamente Dios. Dios sabe quién es oveja, Dios sabe quién es esto, Dios sabe todo. Y muchas veces, hermanos, la cizaña o el lobo no está en la congregación, está en el púlpito. Así como lo escucha. Hay muchas veces que el que está al frente es el que está haciendo daño. Y las ovejas están bien. Entonces nadie puede tomar el derecho de decir quién es oveja y quién no es oveja, solamente Dios. Porque dice la Biblia que el buen pastor, él conoce a sus ovejas. Él conoce a cada uno de nosotros. Entonces el punto de todo esto es, hermanos, hay unos como nosotros que nos estamos tomando decisiones a diario, pero diario volvemos al Señor. Padre, perdónanos, cometí este error hoy, no lo vuelvo a hacer. Hay otros que caminan pensando que están en el camino correcto, pero están equivocados totalmente. Y hay otro que esto es peor. Es aquel que se aparta totalmente de Dios y empieza a pecar deliberadamente. Empieza a hacer cosas según la carne, según el mundo, según a cómo se le venga en la cabeza, y es una persona que está totalmente descarriada. Es un hijo pródigo. Es un hijo pródigo. Pero déjeme darle otro dato muy importante. Ninguna oveja que está descarriada, excepto la primera, que es aquella que está a diario poniéndose a cuenta con Dios. Pero las otras 2 ovejas, el que vive creyendo que es oveja, que está bien, y el que está descarriado literalmente, ellos no pueden venir al pastor de las ovejas cuando ellos quieran. Tienen que esperar que el pastor de las ovejas vaya a ellos a buscarlos. Y algo muy importante, han habido ovejas que están apartados del redil y el pastor ha enviado a sus siervos, puede ser un hermano como usted, como yo, para decirle a ese hermano, a esa hermana, hermano, vuélvete al Señor, ve a la iglesia, hermano, busca a Dios. Y esas ovejas han cerrado su corazón a la voz de Dios, a la invitación del pastor para que regresen a las ovejas. Lo que le quiero explicar es esto. No todas las ovejas a las que el Señor les toque el corazón para que se regresen, se regresan. No todas. Hay unas que se quedan afuera y se pierden por siempre, porque no quieren volver al redil. Ahora, ponga atención. Me llama la atención mucho, hermano, lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, se pidió todo y se descarrió y se fue a gastar su dinero con mujeres, con alcohol, con gente vaga. Pero dice la Biblia que en cierta ocasión el hijo pródigo volvió en sí. Él volvió en sí. Le voy a decir qué significa eso. Significa de que Dios abrió su corazón, su mente y sus ojos para que se diera cuenta de su condición espiritual y que estaba mejor en la casa del Padre que donde estaba él ahorita. El hijo pródigo, hermano, no volvió en sí porque él dijo, ay, voy a volver en sí. No, el Señor tocó su corazón y le abrió los ojos. Y es lo que pasa con muchas ovejas que hoy en día están sin congregarse. Va a llegar un momento de que el Espíritu Santo va a llegar a sus vidas y les va a hacer ver en su corazón
que es mejor estar en la casa de Dios que estar allá afuera en el mundo. Porque muchas personas, hermanos, cuando las cosas no salen como ellos quieren, ellos creen que la solución es irse de la iglesia. No, la verdadera solución para nuestros problemas es permanecer en la voluntad y en la presencia de Dios. Todo lo que las personas hacen, hermanos, fuera de la voluntad de Dios no trae paz, no trae bendición, solamente trae fracaso y trae dolor. Y con el tiempo nos damos cuenta de que tomamos una decisión equivocada. ¿Usted recuerda el caso de Jonás? Dios lo mandó para Nínive. Dijo, no, yo voy para Tarsis. Se montó en el barco y se jaló. Allá adelante, hermano, lo aventaron al mar, se lo tragó el pez. Y estando en el vientre del pez, Dios le permitió a Jonás arrepentirse y darle otra oportunidad. Eso no es cuando nosotros queremos. Es cuando Dios llega a nuestros corazones. Pero le explico una vez más. Hay ovejas, hermanos, que prefieren estar donde están que regresar al redil del Señor. Eso es grave. Mire lo que dice aquí la palabra volverse a Dios. Busqué el significado. Significa dejar atrás el estilo de vida pecaminosa delante de Dios. Decir no más. Número 2, significa no volverle a dar la espalda a Dios. Significa alinearnos conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios y conforme a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Es un cambio espiritual y mental que implica reconocer nuestros propios errores. Dice la Biblia, mira pues de dónde has caído en Apocalipsis. Necesitamos hacer un análisis de nuestra vida. Si yo estoy mal, no tengo por qué buscar culpable a mi alrededor, porque yo soy el que estoy mal. Yo debo de analizar, regresarme para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hace 2 años estaba bien. Hace 2 años yo no tomaba decisiones si no oraba a Dios. Hace 2 años todo lo que hacía lo consultaba a Dios para que Dios fuera glorificado y para que todo saliera bien. Hace 2 años yo podía discernir entre el bien y el mal y tomaba decisiones correctas. Hace 2 años yo me alegraba y me gozaba con venir a la casa de Dios y servir a Cristo. Hace 2 años servir al Señor y orar a Dios para mí era un deleite. Hace 2 años. Después de 2 años, ¿qué me pasó? Y entonces empiezo yo a darme cuenta. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Empecé a darle la espalda a Dios. Porque el problema lo tenemos nosotros. No lo tiene la sociedad, ni la iglesia, no, lo tenemos nosotros. Nosotros. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo nunca he visto en la Biblia que Dios diga que sus hijos son perdedores. Entonces, ¿por qué muchas veces fracasamos y caminamos como perdedores? Porque hicimos las cosas malas. Y para que Dios me restaure, yo necesito tener esa mentalidad, ese valor. Yo necesito soltar, sí o sí, algo que nos cuesta soltar a nosotros, el orgullo. El orgullo nos impide reconocer que hicimos malas cosas. Y nos aferramos, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y entonces no hay restauración. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él volvió en sí. El Espíritu Santo abrió su mente y dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. En la casa de mi Padre aún los jornaleros tienen comida y viven mejor que yo que estoy acá. ¿Se da cuenta que él reconoció? Y él dijo, voy a regresar a mi padre y le voy a decir, Padre, no soy digno que me trates como uno de tus hijos, trátame como un jornalero. Él regresó, él dejó el orgullo. Porque yo les explicaba la semana pasada a usted cuando le estaba dando el tema de los tipos de hijos que hay en el reino de Dios. Y miramos del hijo pródigo. Y le voy a explicar algo muy importante. En la cultura judía, cuando un hijo le pedía a sus papás la herencia antes de que ellos murieran, estaba rechazándolos como padre. Se estaba avergonzando de su cultura y estaba rechazando a su pueblo. Este sujeto, hermanos, rechazó todo lo que los amaban solo por irse al placer. Pero él nunca dejó de saber que era hijo, aunque era hijo pródigo.
Y él dijo, no, estaba mejor allá. Regresar era vergonzoso. Era una vergüenza, pero tremenda. Pero él dijo, prefiero pasar la vergüenza, me voy a comer el orgullo, paso la vergüenza, pero yo sé que mi Señor me va a abrazar con sus brazos. Y regresó. No se sabe cuántas veces, cuánto tiempo estuvo afuera, pero todo ese tiempo el padre estuvo esperándolo a la puerta. Lo estuvo esperando. Porque el padre sabía que en la casa de él, allí había alimento y protección para sus hijos. Por eso es que el hombre, cuando se aparta de Jesús, cuando el hombre empieza a caminar fuera de la voluntad de Dios, no tiene paz. No se siente libre, no siente gozo, escucha alabanza y predicación, hermano, y le da, hasta se siente ofendido uno. Yo una vez hice un experimento, hermano, yo lo hice yo solo y una hermana me regañó porque se lo platiqué. Dije un día, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la Biblia y voy a dejar de ir a la iglesia por 15 días. A ver qué pasa. Y me lo pasar viendo televisión los 15 días. Hermano, no tiene idea lo feo que se siente, hermano. Cuando tu corazón está lleno de pura cosa del mundo, pura noticia del mundo y nada de la palabra de Dios. Te sientes atado, que no quieres, y escucha a alguien decir, hermano, Dios lo bendiga. Y sientes como raro, como que ya no es mi mundo. Es porque la identidad de esa persona ha sido transformada por el pecado en su corazón. Entonces, cuando una persona está fuera de los caminos de Dios, hermano, es que no quiere ni venir a la iglesia, hermano. ¿Por qué usted piensa que hay personas que prefieren buscar trabajo los fines de semana y no en 3 semanas? Hay trabajo que no hay opciones, te ponen el sketch y tiene que aventarle. Pero hay personas que ellos lo buscan personalmente para no venir a la iglesia, porque su corazón está vacío de Dios. Cuando estas personas regresan al Señor, es que se dan cuenta entonces cuán hermosas son las moradas de nuestro Dios. Ahí se da cuenta lo que dijo David, es mejor un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 días fuera. Ahí no se da cuenta uno. También otra cosa que puede acá investigar dice, es reconocer nuestros propios errores y volvernos atrás. Significa tener dolor, un dolor sincero, arrepentimiento del pecado y volverse atrás. Significa acercarnos a su presencia con fe, con respeto y reverencia. Significa buscar su perdón y buscar la presencia de Dios todos los días. Eso es volverse atrás. Entonces, muy pocas personas tienen esa fuerza para volverse atrás. El asunto es, hermanos, que con el tiempo, esas personas, si no vuelven a tiempo, se pueden perder. Te digo, ¿sabe por qué? Conocí el caso de una persona en mi país. Este hombre, hermanos, en el tiempo de los 80 y 90, él era copastor de una iglesia. Hermano, una iglesia muy grande, él era copastor y era una persona, hermanos, que, para ser sincero, casi todo el pueblo lo conocía. Era una persona, hermano, pero íntegra, derecho, honesto. Todo el mundo lo miraba a él como, cuando el pastor salía, él se quedaba al frente y todas las ovejas escuchaban a esa persona y hacían. Este hombre un día se apartó de los caminos de Dios. Se apartó. Y sabe, hermano, que empezaron muchos hermanos a visitarlo. Y sabe qué, no los dejaba entrar a casa. Entró como una raíz de amargura en su corazón y empezó, hermano, a expresar rechazo y odio hacia los hermanos. Y muchas veces fueron hermanos a visitarlo, diáconos, hermanos, mira, Cristo te llama, hermano. Hermano, ve a la iglesia. Hermano, mira, necesitamos que vaya a la iglesia, hermano. Mira, tú eres de bendición, hermano. Mira, hermano. Y mira, no, y no, y no. Para resumirle, venía en una camioneta, hermanos, y se accidentó y ahí quedó muerto. Ahí se murió. Dios habla muchísimas veces a nuestra vida cuando somos ovejas. Pero si la oveja resiste a la voz de Dios con el tiempo, hermanos, las consecuencias van a llegar.
Usted analiza todo lo que pasa, lo que escribe Isaías, Ezequiel y Jeremías. El pueblo de Dios nunca se arrepintió y nunca regresó a Dios. Nunca, jamás. Y los juicios de Dios cayeron sobre de ellos y los destruyó y los desbarató. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Jehová el Señor. Miren lo que dice ahí, primera de Pedro 2:21. Damos la gloria a Jesús. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesús o las pisadas de quién? En el momento que nosotros dejamos de seguir las pisadas de Jesús, ya estamos apartados del camino. En ese momento, ¿quién es el que gobierna mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad y mis decisiones? ¿Quién es? ¿Quién es la base de mi vida, de mis proyectos? ¿Quién es? ¿Sobre quién está mi fe, mi fundamento? ¿Sobre quién está? Tenemos que vivir siguiendo sus pisadas. Ese es el plan de Dios en cuanto a sus ovejas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo eso es característica de una oveja. Todo eso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, escuche bien, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Él no nos perdona a nosotros para que volvamos atrás. Él nos perdona a nosotros para que sigamos sus pisadas. Ponga atención dónde está poniendo sus pies. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién le está siendo fiel, leal? ¿A quién le está siguiendo? Porque si usted y yo seguimos a Jesús, es porque somos ovejas de Jesús. Pero si estamos siguiendo a algo o a alguien diferente a Jesús, somos ovejas, pero fuera del redil. Se lo voy a decir en español: descarriados. Voy a explicarle. Escuché una predicación ahora y me gustó lo que predicó el pastor. Dijo que había un hombre que lo habían metido a la cárcel. Eso fue en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el Medio Oriente. Y lo metieron a la cárcel porque supuestamente había cometido un delito. Lo acusaron falsamente, porque en el tiempo de la ley, dice la ley que donde habían dos testigos, todo asunto contaba. O sea que alguien se levantaba, se asociaba con alguien, acusaba a alguien entre dos y ¡pum!, lo hacían cierto. Y a este hombre lo acusaron y dice que estuvo preso 10 años. Una de las personas que le ayudaba a él, le ayudó a salir de la cárcel después de 10 años. Y en la cárcel dice que tenía él una cadena en el pie y en la mano. Estaba atado, como usted ve cómo estaba Pablo. Pedro también, cuando el ángel lo libera en el libro de los Hechos, estaban atados a cadena. Entonces cuando llega el soldado, abre la puerta y le dice: hey, has sido encontrado inocente, así que estás libre, fuera. La persona sale y camina en libertad. Voltea a ver atrás donde estaba él amarrado en las cadenas, y se regresó. Agarró las cadenas y se las echó al hombro. Y se fue. El soldado le dice: hey, ¿para dónde vas con las cadenas? Y el hombre le dijo: he pasado 10 años durmiendo y viviendo al lado de estas cadenas. ¿Quién te hace pensar a ti que de un día para otro me voy a deshacer de ellas? Y se las echó al hombro y siguió para adelante. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. Todavía cargan cadenas de su pasado. Ya Jesucristo nos hizo libre por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario.
No podemos regresarnos a tomar esas cadenas de odio, de rencor, de resentimiento, de mundanalidad, de rebeldía, de soberbia. No podemos regresarnos porque Él ya rompió esas cadenas con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos cristianos todavía viven cargando esas cadenas? ¿Cuánto? Y ustedes le preguntan, no, pues si me costó aprender a tomar. Un día me dijo una persona así a mí, ay hermano, usted no sabe lo que me costó a mí aprender a tomar cerveza y ahora usted quiere que yo la deje. Bueno, dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios ni de Cristo. Tú verás, sigue con tu cerveza, con tus cadenas. Pero si tú no dejas esto, estás mal. Las personas vienen a Jesús, Él pagó el precio, Él los saca de la cárcel, Él le quita la condenación, le quita toda la sentencia, pero la gente dice, Señor, gracias, ya soy libre, ya me sacaste, pero yo quiero seguir haciendo lo que sigo haciendo. Quiero seguir odiando, quiero seguir haciendo mis proyectos a mi manera, quiero pensar como yo quiero, hablar como yo quiero, y yo no voy a dejar mis cadenas porque ese soy yo. Y usan esa palabra, así soy yo, el que me quiera, que me quiera. Cuando venimos a Jesús tenemos que entender cuáles cadenas Jesucristo quitó de nuestra vida. Porque todos nosotros estábamos encadenados, pero lo triste es, ¿todavía cargamos esas cadenas o ya las soltamos? Hay que preguntarnos. Porque si las cadenas todavía las andamos sobre nuestros hombros, ni somos libres ni estamos en el camino correcto. No lo estamos. Y como le dije anteriormente, el segundo grupo de las ovejas descarriadas son aquellos que creen que están en el camino del Señor, que son ovejas, que están en el redil de Dios, pero no es cierto. El problema es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso es que la persona que predica la palabra, la persona que enseña la palabra, tiene que decir la verdad, sí o sí. Porque es la verdad la que nos hace libre a nosotros, no es la mentira. Si yo me paro aquí y le digo, ay, todos somos almas de Dios, usted no se preocupe, vaya a celebrar el 4 de julio, vaya a tomar, vaya a bailar, no pasa nada, usted haga lo que usted quiera, ya es salvo, siempre es salvo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas? Las mismas obras que destruí, si las mismas obras que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y sabe cuál es la paga para el transgresor? Es la muerte. Entonces, ¿cómo la gente motiva a las personas a seguir pecando, a seguir viviendo conforme a la naturaleza del hombre viejo, cuando la Biblia dice que tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros? Entonces, usted tiene que tomar la decisión, o le obedece a Dios o no le obedece al Señor. Pero la libertad ya nos fue dada. Y nos fue dada la libertad para que sigamos sus pisadas, no las pisadas de nadie. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Se da cuenta que los lobos no se descarrean? ¿Se da cuenta usted que los cabritos no se descarrean? No, pues es que ni siquiera fuera un pueblo de Dios. Se descarrea el que es oveja y es a la oveja que él va a buscar. Pero hay ovejas que siguen resistiendo a Dios y no van a regresar al redil porque no quieren escuchar la voz de su pastor. Y dice así, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se da cuenta cuán indispensable es regresarse? Como dice Apocalipsis, mira pues de dónde has caído y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero y entonces todo va a estar mal. Hermanos, mire, yo siempre creo, mientras buscamos Zacarías capítulo 1, yo siempre creo, hermanos, que mientras hay vida, tenemos esperanza. El problema es que cuando pasamos por alto las oportunidades que Dios nos da, las cosas salen muy mal. ¿Usted piensa, hermanos, que el rey Saúl no recibió amonestación y corrección de Dios muchas veces? Sí lo recibió. ¿Pero qué decidió el rey Saúl? No, yo hago lo que yo quiero porque soy el rey. Y ahí empezó el problema.
Zacarías capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el momento que nosotros le damos la espalda a Dios, empezamos a vivir una vida sin protección, sin bendición, sin provisión y sin la presencia de Dios. La única forma que usted debe y vive una vida en bendición es caminar en la voluntad de Dios, en el lugar que Dios lo puso y haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Salimos de ahí y todo sale mal. Entonces Jehová le dice a Zacarías, diles esto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Escuche esto. Y querían que Dios los asistiera, que Dios los protegiera, que Dios venciera a sus enemigos, que Dios les diera todo. No se puede. No se puede. Porque en el momento que una persona, una oveja, empieza a desobedecer a Dios, no es que la presencia de Dios se vaya, porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Pero sí, no puede contar con el favor de Dios porque le ha dado la espalda al Señor. Entonces, es necesario que nosotros, le dije esto, hermano, todos nosotros, los que estamos acá, los que nos ven por internet, todos debemos de volver a Dios todos los días. Todos los días, Señor, aquí estoy. Mira, hermano, hay una pregunta en la Biblia que muy poco se hace, muy poco se la hacen a Dios, porque cuesta. ¿Y sabe cuál es? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuesta. Porque cada uno de nosotros, siendo ovejas, vivimos a nuestra manera y en nuestros proyectos. Y no tomamos en cuenta a Dios. Yo no puedo pensar que me va a ir bien a mí si yo estoy en el lugar equivocado haciendo lo equivocado. No. Dios tiene la responsabilidad porque Él se la autopuso. Tiene el compromiso y la responsabilidad porque Él juró por su nombre de protegernos, de guardarnos, bendecirnos y estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos con Él. ¿Se da cuenta cómo es esto? O sea, a usted y a mí nos conviene todos los días regresarnos a Dios. Pedirle perdón, Padre, hoy he pecado, perdóname. Hoy tomé decisiones equivocadas y yo te pido en el nombre de Jesús que me muestres si estoy en el lugar que tú has querido que esté. Porque le voy a explicar, mucha gente está fuera del redil y la protección está en el redil. La bendición está en el redil. La presencia de Dios está en el redil, no está afuera. Hay que prestar atención. El versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora. ¿De dónde? Es el punto. Toda decisión que usted tome sin consultar a Dios tiene la posibilidad, el 90%, de no ser la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, no le buscamos a Dios la dirección porque no queremos que Dios estorbe nuestros proyectos. A veces pasa eso. Y es cuando todo sale mal. No podemos pensar que podemos sembrar lo malo y que salga lo bueno. No se puede. Israel tenía ese gran problema. Israel. Ellos empezaron a tomar decisiones equivocadas y ellos pensaban que todo iba a salir bien. Porque Jehová el Señor, hermano, les mostró su gloria cuando pasaron el desierto. La Biblia dice que el Señor les entregó 20 naciones. Solamente en el desierto, en el trayecto del desierto, les entregó 20 naciones. Era un pueblo de esclavos, no tenían armas. ¿Y cómo Dios les entregó 20 naciones? Cruzaron el Jordán y Jehová el Señor entregó 36 reyes a Josué en sus manos. Abrió el mar rojo por la mitad, pasaron ellos ahí. No había nadie que les podía hacer frente.
Pero ellos querían que Dios se manifestara con ese gran poder que había cuando ellos estaban dándole la espalda a Dios. No podemos, hermano, estar pensando que todo va a salir bien en nuestra vida cuando ya le dimos la espalda a Dios. Aquí la palabra clave es: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué dice? ¿La culpa es de Dios? No, hermanos. Nosotros prestemos atención. Prestemos atención. ¿Qué decisiones hemos tomado por nuestra cuenta? Porque a veces nos creemos más sabios que Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios, en Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es perfecta. Y muchas veces Dios nos manda a lugares que no queremos estar, pero es ahí donde Dios nos trae la bendición. Es ahí. Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacerla, hermanos. Levántate y ve a visitar al hermano al hospital y ora por él. Levántate y hace: ay, Señor, estoy cansado. Ay, que tengo mucho trabajo. Señor, es que no puedo. Y ponemos un montón de excusas. Y pues queremos que Dios nos bendiga cuando estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos está mandando a hacer. La verdadera bendición, la verdadera protección y la verdadera provisión está haciendo la voluntad de Dios. Y el pueblo dijo: no, pues aquí estamos bien, usted nomás bendíganos y nosotros hacemos lo que queremos. Oh, hermana, hay gente que son pueblo de Dios pero no conocen a Dios. Lo que predicó aquí mi compatriota el viernes, hermano, aprendiendo a conocer al Dios que adoramos, porque adoramos a veces a un Dios que no conocemos. Y le voy a dar la prueba. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y las manos acá. Está cantando y no sabe qué está cantando. Y la mano para acá. Si tú dices levanto mis manos, es así. Y ahí te das cuenta de que el pueblo alaba a un Dios que no conoce. Y es importante que conozcamos y obedezcamos y sirvamos al Dios que conocemos. Juan dice esto: el que le conoce, escuche bien, debe andar como él, simple. Si usted me dice: yo conozco a Dios, a ver, enséñeme a dónde están sus pisadas. Detrás de quién anda, quién es su fortaleza, quién es su luz a su mano derecha, quién es el que le da misericordia todas las mañanas, quién es, en quién está fundamentada su fe, su confianza. Ese es cuando usted conoce a Dios, usted sabe perfectamente en quién ha creído. Versículo 5, sigamos acá. Vuestros padres, dice, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Querían hacer otra cosa y que todo saliera bien. Oh, no, no se puede. No se puede. Necesitamos entender: lo que sembramos, lo cosechamos. Y yo le doy este consejo mientras buscamos Job capítulo 22. Hermanos, volvámonos a Dios todos los días. Todos los días, con humildad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te he fallado, Señor. Por favor, perdóname. Endereza mis caminos, endereza mis pasos, endereza mi corazón. Enderezame, Señor, porque mire, hermano, la voluntad que Dios tiene para con nosotros, las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, está cuando caminamos en su voluntad. Por eso dice ahí el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Mire lo que dice Job capítulo 22, versículo 23. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor. Leámoslo del 21. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Quién es él? Es Dios. ¿Qué es amistad? En lo contrario de enemistad. ¿Y sabe quiénes son los enemigos de Dios? Los que aman el mundo. Santiago 4:4. ¿Se da cuenta? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz.
Escuche bien, no hay paz, dice Jehová, para el pecador. No lo hay. Cualquier persona, aunque tenga vestido de cristiano y hable como cristiano, si está caminando fuera de las pisadas de Jesús, nunca tendrá paz en su corazón. Y escuche bien, no solamente paz. Y dice ahí, ¿qué más dice? Bien. ¿Quién no quiere bien en su casa? En su familia, en su trabajo, en su economía, en su salud, sus hijos, sus nietos, todos. Simple, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Hay que dejar los ídolos de este mundo, dejar la vanidad de esta tierra, el pecado de este mundo, la desobediencia, y volvámonos a Dios para que entonces tengamos paz en nuestros corazones. Porque no hay paz. Las personas que le dan la espalda al príncipe de paz no tendrán paz jamás. No tendrán. Y donde quiera que vayan, pueden andar en aquella iglesia, de aquella otra, de aquella otra, y de aquella otra. Hermanos, como dijo un hermano ahí que había que se llamaba Julio, y le decían Julio Iglesia, hermanos, porque andaba en todas las iglesias del barrio. Nunca hallaba acomodo, hermanos. Andaba en todas las iglesias. Ahí viene Julio Iglesia, porque andaba en todas las iglesias. Ese no es una oveja, hermanos. Las ovejas saben dónde está su casa. Saben dónde está su casa, y aquí venimos a alabar el nombre de Dios. No andamos de iglesia en iglesia. Tenemos que regresarnos a Dios para que haya paz. El cambiar de iglesia no nos da paz. No, tenemos que cambiar de actitud, volvernos a Él en amistad. En amistad. ¿Sabe qué es lo que provoca enemistad entre Dios y usted? El pecado. Cristo muere en la cruz para quitar el pecado de nuestro corazón y hacernos amigos de Dios e hijos de Dios. Pero mientras el pecado esté en nosotros y se enseñoree de nosotros, no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios la pagan muy cara, hermanos, porque con Dios no se puede. Versículo que sigue. Toma, dice, ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Escuche bien, porque ese es el problema que tenemos dentro del pueblo de Dios. Que decimos saber todo, pero no obedecemos nada. Yo conozco gente, hermanos, que son tremendos para corregir a otro. No, es que la Biblia dice, no, es que también la Biblia, y si tú leyeras aquí, pero para ellos no tienen nada. A todo mundo le dan chicote, pero para ellos nada. La verdadera éxito en un cristiano es tomar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que nos da esa alegría, esa sensación de estar en victoria, de estar bendecido? ¿Qué es? El dinero, la fama, el poder. Eso es pasajero, hermanos. Mire, me gusta mucho Primera de Juan, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios para siempre. Cuando la palabra está en ti, la paz y la bendición es permanente. Fuera de Jesús es temporal. Sigamos leyendo. Si te volvieres al omnipotente, ¿serás qué? Hay familias, hay hogares, hay personas que están destruidos, desbaratados. Su vida es un escombro totalmente, es un desorden su vida. Sus hijos por allá, sus nietos por allá. Es un desastre la economía. Entre más ganan, menos tienen. Todo les sale mal. ¿Sabe por qué? Porque han dejado al omnipotente. Por eso dice aquí, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Él alejará de tu casa la aflicción. Pon atención. Tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir. 25. El Todopoderoso será tú. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Te das cuenta? Y alzará Dios
tu rostro. No, pero dice, te falta. Porque entonces dice, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Es lo que yo le decía anteriormente. Una persona que está fuera del redil de Dios no siente gozo en la casa del Señor. No siente gozo. Yo he escuchado gente que están acá y está la predicación y dicen, wow, hermano, qué rápido que terminamos. Porque aquí predicamos de 45 a hora y 10 minutos. Aquí no venimos a dar sermones de 5 minutos, hermano. Esto no es así. Si tenemos 2 horas para estar en un partido de fútbol, ¿por qué no tenemos 1 hora para estar viendo la palabra de Dios? O sea, ahí te queda, ay, no, es que el reloj. Quítese el reloj, hermanos. Haga a un lado eso. Deje de estar pensando en esas cosas. Pon enfóquese en Dios. Y hay gente que dice, wow, qué rápido, hermano, que terminamos. Y hay otros, hermano, que se estiran más que... Y voy para el baño, que ahí vengo. Hermano, luego te das cuenta que su corazón no se deleita en la voluntad de Dios. Cuando tú te deleitas en la voluntad de Dios, hermano, mire, tú sigues y sigues. Tú sabes, ¿dónde estaba María? A los pies de Jesús. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí, pero yo creo que ni hambre le daba a la mujer esta, hombre. Y la que estaba afanada era Marta, pero ella estaba en los pies de Jesús. Y eso es muy importante. Si en mi corazón, en nuestro corazón, no hay deleite por leer la Biblia, por orar, por servir a Dios y venir a la iglesia, es porque nuestros pies no están siguiendo las pisadas del Maestro. Grave es eso. En mi país, hermanos, allá son 7 días por semana los servicios. 7 días por semana. Y los domingos son 3 servicios. Y a darle con todo, hermano. Ahí no hay queja. Ahí todo el mundo a darle. Y ahí no andan en carro. Ahí es a pie. Llueve, truena, relampaguea, la gente va para la iglesia. Y yo me quedo pensando, aquí tenemos todo, está el sol, tenemos el carro aire acondicionado. Tienes ese, para ahí, compra un agua fresca o qué sé yo. Está frío, a cafecito caliente de chocolate y tranquilo en el carro, mire, tranquilo. Allá caminamos 2 kilómetros, hermano, bajo lluvia. Nomás protegemos la Biblia que no se moje en una bolsa. Y mira qué contento va a la iglesia uno, hermano, con ese zancudero que hay en la iglesia, hermano. Un zancudero que hay anda alabando a Dios contento, feliz de la vida. Zapatos llenos de lodo, todo mojado los pantalones, hermano. Al feliz de la vida. Aquí, hermano, aquí hay que poner hasta un sauna, para un jacuzzi, para que estemos cómodos, pues. Hamacas, para que ya estemos más relajados, hermano. Y con una almohada ahí, con aire acondicionado. Y aún así le vendríamos, hermanos. Y aún así le vendríamos. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de estar en la casa de Dios, hermanos, está en el corazón de nosotros. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todos los días voy a estar en tu casa, voy a demandar a Dios para estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Cuando eso se pierde, haga algo por usted, mire a dónde están sus pies. A dónde están sus pies. Y se va a dar cuenta que no están en el camino correcto. Mire, sigamos leyendo. Y alzará a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. ¿Ah? Pon atención. Y lo que sigue. Y tú pagarás. ¿Sabe qué son los votos? Es todo aquello que usted le prometió a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, le prometimos a Dios, voy a hacer lo que tú digas, Señor. Voy a ir donde tú me mandes. Voy a hablar lo que tú quieras. Voy a hacer. Lo hemos cumplido. Hace un rato atrás, los hermanos Ramírez presentaron su niña. Y siempre ustedes se comprometen delante de Dios, esto y esto y esto, sí. Ustedes son responsables de guiar a sus hijos, sí. Ustedes son responsables de ser testimonio para ellos, sí, ok. Si es delante de Dios, hay que cumplirlo. Porque le voy a explicar, más del 99% de la gente que ha presentado a un niño no cumple lo que promete. Y si una persona incumple sus votos, sus promesas a Dios, ¿cómo se pone a pensar que Dios está con él? Dios no está con él. Cuando yo me casé, y los que se casaron ya, prometo delante de Dios y en la congregación amarte en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza,
hasta que la muerte nos separe. Pero hoy en día, ¿qué le dice la gente? Ay, no, es que decidí mal. Y como Dios dice que puedo divorciarme, no, hermano. Dios no dice que te puede divorciar. Dios odia el divorcio. Y cualquier persona que se casa por segunda vez está cometiendo adulterio. Simple. Porque el matrimonio es hasta que la muerte te separe. Eso dice Romanos capítulo 7. Dice que la mujer está sujeta al marido por la ley, entre tanto que el marido vive. Pero una vez que el marido muere, ella está libre de volverse a casar con otro. Pero si ella se casa, dice Romanos 7, Primera de Corintios 14, 7 también, dice que si la mujer se casa estando el marido en vida, es una adúltera. Pero hoy en día, ¿qué enseñan en las iglesias, hermanos? Hoy miren en las iglesias adúlteros predicando, cantando, siendo líderes en las iglesias. Sí, hermanos, eso es lo que se ve en las iglesias. No diga nada, todo quietito es. Para que no se alborote el gallinero. Es que ya no es ni gallina. Ya son guajolotes, hermano. Ese es el gran problema que tenemos en las iglesias. ¿Cómo Dios puede bendecir una familia, una iglesia donde está ese montón de problemas? Y cuando escuchan la palabra, lo que hacen es torcer la cara. Es que lo que dice Dios, ¿yo qué hago, hermano? ¿Yo qué hago? Mira, yo tengo 35 años predicando. Vive Jehová bien mi alma, que nunca me ha temblado el pulso para decir la verdad. La voy a decir donde quiera que esté. No importa, no pasa nada, pero es así. Uno tiene que, lo que uno prometió a Dios y delante de Dios, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. No le digamos a Dios, ay Señor, yo te prometo, es que si tú me haces esto, ay yo voy a hacer esto. Porque Dios es fiel, hermano. Dios te lo da y te sabe a qué te sigue. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Ay Señor, perdóname, es que pues, ay, tú me entiendes. Sí te entiende. Él lo sabe perfectamente todo. Él es omnisciente, hermano. Pero esas excusas todas raras que le ponemos a Dios. Si usted le prometió a Dios algo, mejor le vale que lo cumpla. Mejor le vale que lo cumpla, porque no cumplir eso trae problemas. Y le voy a decir, mire hermano, hay un sujeto que no quiero mencionar, pero voy a decir de que el Señor lo reprende, ya sabe quién es. ¿Sabe cuál es el trabajo de él, hermano? Que usted deje de creerle a Dios y de cumplirle a Dios. Él se goza con eso, hermano. Se deleita. Cuando dejamos de obedecer a Dios y dejamos de servir a Dios y le prometemos a Dios un montón de cosas, pero después, ay Señor, que no, damos la espalda. Él se goza. ¿Sabe por qué? Porque en la desobediencia, en el incumplimiento de lo que le prometimos a Dios, Él saca ventaja. Se lo voy a decir en español para que usted me entienda. Si no obedecemos a Dios, ¿a quién obedecemos? ¿A quién cree? Si no nos sometemos a Dios, ¿a quién nos estamos sometiendo? Solamente hay dos señores. Entonces, cuando usted le diga a Dios, Señor, voy a hacer esto, así tenga que sacarse el ojo de la cara, hágalo. Hágalo. Cuesta. Vámonos a seguir a 55, terminamos acá. Me llama la atención mucho. Usted recuerda, hermanos, el caso de Jefté en el libro de los jueces. Jefté, ¿se acuerda de ese juez? Señor, voy a ir a la guerra en tu nombre. Ponga aquí lo que digo. Si tú me los entregas a mis enemigos en mis manos, cuando yo venga de la batalla, el primero que sale a encontrarme de mi casa, de ahí, te lo voy a sacrificar. Muchacho, se le llevó la hija, hermano. Lo que era victoria para él fue una amargura tremenda. Pero esa gente era gente íntegra, gente cabal, hermano. Mira esa gente, mi respeto para él. Porque este sujeto llegó la hija y le dice, ay hija, qué amargura me has traído. Y cuando él le dijo a la hija lo que había prometido, la hija le dijo que le diera permiso a él para irse con sus amigas, con sus doncellas, a despedirse. ¿Y sabe qué hizo Jefté? Jefté cumplió su promesa. ¿Cuántas cosas hemos prometido a Dios? Y luego salimos con unos cuentos chinos ahí. Ay, Señor, ¿qué está ahí? A Dios no juegue con eso, hermano.
Es 1000 veces, como dice Eclesiastés 5, no prometas nada a Dios y no lo vas a cumplir. Es 1000 veces. Mejor no, es que Dios no nos está pidiendo nada, hermanos. Si usted le dice, Señor, voy a hacer esto para ti, es que eso lo vas a hacer. Vas a hacerlo, hermano. Yo recuerdo, hermano, yo tenía como 9 meses de convertido en el 92, 91, 92. Y una vez estaba orando porque llegué a la casa de mi hermana y lo que estaba pasando es que pues yo quería palabra de Dios, quería esa palabra, ¿no? Pues llegábamos a la iglesia y yo encontraba gente que escuchaba predicar aquí a don Pedro de los Camotes y venían y repetían la predicación acá. Yo sentía aquello como que me estaban dando comida enlatada, hermano. Y yo estaba nuevo, hermano, yo no sabía tanto de esa cosa, hombre. Y recuerdo que me quedé así, recostado a la puerta y le dije, Señor, te necesito, pero no tienes idea cómo. Mi alma tiene hambre de ti, hambre de tu palabra. Quiero escuchar palabra tuya, Señor, y no la escucho. Y Dios me dijo, pasan 3 cosas en mi iglesia. Número 1, a mi siervo le da miedo decir la verdad. Número 2, mis siervos no tienen una comunión íntima conmigo para yo darle el mensaje que van a traer a mi iglesia. Y 3, mis siervos no están dispuestos a pagar el precio por decir la verdad. Yo recuerdo esto, hermano, mire como ahorita. Y yo recuerdo, hermano, que empecé a llorar y mi hermana me quedaba viendo y no entendía. Sentí un dolor en el alma, hermano, porque no es justo que los hermanos vengan desde Huita acá a escuchar puros cuentos de caminos. Queremos escuchar palabra de Dios, que nos digan la verdad. Esto es lo que está en la Biblia, esto es lo que está pasando y esto es lo que necesitamos y vámonos para adelante. Eso es lo que necesitamos, hermano. Eso es lo que endereza nuestra vida. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Padre, yo de todos tus hijos, yo soy el que menos debo pedirte esto. Yo recuerdo. Y mi hermana me quedaba viendo como que yo estaba loco. No, yo no estaba loco, yo estaba hablando con Dios. Y le dije, Señor, yo soy el que menos debo de pedirte esto. Pero si usted quiere, yo me ofrezco para predicar tu verdad. Y lo voy a hacer, no importa lo que venga y lo que pase. Y no importa lo que pase, hermano. Yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Y nadie, absolutamente nadie me va a condicionar a mí lo que tengo que predicar, lo que tengo que decir. Absolutamente nadie. Yo voy a decir y hacer lo que Dios me manda a decir. Al final de cuentas, es a Él quien le voy a dar cuenta. Cuando usted promete a Dios, cúmpla, amárrese duro los pantalones, porque el diablo va a querer sacarlo de ahí. Te lo digo porque yo he tenido muchos ataques. Una vez tuve que decirle a uno, mira, te voy a explicar algo. Yo tengo 30 años predicando el evangelio y Satanás en 30 años ha querido que yo deje de predicar la verdad. Y si en 30 años Satanás no lo ha logrado, ¿quién te dice a ti que tú lo vas a lograr? Pues quería que yo hiciera otra cosa, quería que le presentara el mensaje. Hermano, mira, está bueno este mensaje que predique hoy. ¿Quiere que predique 15 minutos? No inventes. Oh, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar jamás. Yo le prometí a Dios que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, voy a hacerlo. Porque me mandaron a predicar la palabra de Dios y no ando buscando ser un predicador nice. Ando buscando ser un predicador que ama a Dios y ama la verdad y dice la verdad. Y la voy a hacer. El 55:7, ahí terminamos, hermano, porque aquí ya vamos recio. Dice así, deje el impío su camino. No, desde el 6, perdón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. 55:6. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa esto? Va a haber un tiempo que no lo va a hallar. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar la cosa seria. Va a haber un tiempo que va a querer buscar a Dios. Ya no se va a poder. Porque Dios toca la puerta. Si uno abre, Él entra. Y si no, pues se va para el vecino. Simple. Así va a pasar. Dice así, hermanos. En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
Mire qué tremendo. El cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche bien, va a llegar un tiempo de que la gente va a querer buscar palabra de Dios si ya no hay. Siempre digo esto y se me viene el dicho de México a mí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Señor, esto ya es demasiado tarde. Estuve ahí y no quisiste. Una de las iglesias donde yo estuve pastoreando, una vez recuerdo, estaba orando, Dios me dijo, vas a moverte de esta iglesia. Y yo le dije a Dios, Señor, pero yo quiero seguir enseñando. Ya lo que Dios me dijo es, el que aprovechó, aprovechó. Y el que no, no aprovechó. Hay momentos, hermanos, que es el momento de decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Pero si ese momento lo pasamos por altos, llega un momento de que ya Dios no está cercano. Por eso le dice Santiago, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Es muy importante. Cada día, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por su gracia y misericordia, acerquémonos cada día a Dios. Y le voy a explicar algo muy importante. Para que nosotros estemos todos los días en la presencia de Dios, necesitamos dos cosas. Ser valientes y esforzados. Y esforzados. A mí Dios nunca me dijo, mira, predica cuando todo esté bien. No me dijo así. Cuando esté todo cómodo, cuando todo salga bien, predica. No me dijo así. No me ve y hazlo. Sí, Señor. Vámonos. Y solamente Dios sabe cuántas veces he predicado aquí y que no he querido estar predicando. Pero Dios me pone y lo voy a hacer. No es cuando queremos. No es cuando todo esté bien. Es cuando Dios dice que lo tengamos que hacer. Por eso le digo, tiene que ser valiente uno y ser esforzado. Si no damos ese paso extra, nunca vamos a crecer espiritualmente. Vamos a hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Dios quiere que seamos diferentes para la gloria de su nombre. Amén. Pónganse de pie. Démosle un aplauso a Jesús. Pónganse de pie.